pasó en ese diciembre del 2020? Creo que para mí fue un año que marcó. Primero, por el estrés que habíamos manejado por la pandemia, y el estrés obviamente va a liberar cortisol. El cortisol es una hormona altamente inflamatoria. Yo recuerdo que me acosté bien y me levanté con las articulaciones de los tobillos totalmente inflamadas, doliéndome muchísimo, me limitaba a la marcha, pero a lo largo del día estas articulaciones o esta inflamación articular se empezó a ir migrando al resto, a las rodillas, a los codos, a las manos, y realmente yo no entendía qué era lo que estaba sucediendo porque no me sentía enferma, pero lo único que yo sí sentía era muchísimo dolor y limitación para caminar. Eso fue el 24 de diciembre y obviamente los días posteriores son días de fiesta, así que yo no podía en ese momento ir a un servicio de urgencias hasta el tercer día, cuando ya me desplacé al servicio de urgencias porque el dolor era muy fuerte, la limitación de esos días era muy grande, ya no podía realmente caminar, sino que me desplazaba arrastrando los pies, y en ese momento me hacen muchas pruebas y encuentran que tenía marcadores de inflamación muy altos. Eh, yo sabía como médico que tenía una inflamación descontrolada en mi cuerpo, pero no conocía la causa. Me hicieron pruebas de COVID en ese momento, tampoco las encontraron. Y empieza luego un proceso inflamatorio terrible, porque luego empezó a afectar también mi piel. Empecé con unas lesiones en piel que se llama eritema nodoso. Eso tiene que ver con autoinmunidad. La autoinmunidad es cuando tus células de defensa dejan de reconocer tu propio cuerpo y empiezan el ataque en vez de protegerte. Sabía yo clínicamente que tenía un proceso autoinmune, pero no encontraba la causa. En ese momento me estaba viendo el médico internista ya, me estaba mandando muchísimas pruebas autoinmunes para diferentes enfermedades, no se encontraba nada. Luego empiezo con dolor abdominal, distensión, que es hinchazón, vómito. Eso fue terrible, el dolor abdominal era muy fuerte, y finalmente diarrea, episodios de diarrea continuos, y empiezan a tomarme más pruebas, no encontraban nada, y en ese momento yo ya empiezo un estado de cansancio, de fatiga crónica que yo no entendía. Cuando mis pacientes me decían que se sentían muy cansados, pues realmente yo despertarme y tener que ir a ducharme, que eran 4 pasos hasta mi baño, realmente se me iba la vida. Yo lo hacía sentada porque no podía estar de pie, y volví, me acostaba. Estaban colapsados los servicios de urgencias por el COVID, así que la hospitalización fue en casa. Me empezaron a hidratar porque no toleraba los alimentos. Eh, Se me quitaban los dolores articulares, recuerdo, aumentaban los problemas en la piel, la distensión horrible, y finalizó con una colitis ulcerativa, que es cuando el sistema inmunológico también ataca la mucosa del intestino, y mis evacuaciones eran sangre en ese momento. Lo único que encontraban positivo que era los anticuerpos antinucleares, estaban 1 en 80, que eso es una dilución realmente baja. Esos exámenes, ¿qué significan? Que tu sistema inmunológico está atacando el núcleo de tus propias células, algo que no es normal. Los valores normales de esos exámenes es que salgan negativos, y yo tenía, ya empezaba a elevarse en esos títulos, aunque eran muy bajos, pero yo sabía que algo no estaba bien. El resto de pruebas autoinmunes, ¿cómo estaban saliendo? Totalmente normales. Así que más desconcierto tenía. Eso me llevó a un estado de ansiedad y depresión, porque como médico entendía que estaba viviendo un proceso en donde la inflamación que tenía en mis propias células estaba destruyendo también tejidos, pero no encontrábamos la causa. Así que creo que durante ese mes y medio que estuve hospitalizada en casa, pasé por muchos síntomas que muchas mujeres han experimentado en años. Yo lo experimenté en mes y medio. Y así como llegaron, me acuerdo tanto que empecé a trabajar la inflamación celular con todos los conceptos de medicina funcional que yo tenía, y eso me ayudó porque al mes y medio todos los síntomas desaparecieron como por arte de magia. En ese momento no sabía si sentirme contenta porque me sentía bien, o sentirme más asustada de saber de que algo malo había sucedido, pero yo no entendía el por qué. Finalmente todos los médicos que me veían, porque eran varias especialidades médicas por todo lo que pasó, dijeron que probablemente había sido el exceso de todo el estrés que había manejado.
Yo seguía con el miedo porque en mi interior yo sentía que no había encontrado el porqué y sentía que todavía la causa que había generado todo ese desastre en mi organismo continuaba sin ni siquiera sospechar cuál era.